Un gusto inmenso poder estar nuevamente con todos ustedes en este día, nuestra lección divina, como hemos hecho eh, en el programa anterior, ¿verdad? Justamente de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Así que queremos pedir hoy al Señor también su presencia en medio de nosotros. Él mismo nos había dicho que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él estaría presente ahí. Por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él nos asista en este encuentro que vamos a hacerlo en este segundo paso de nuestro taller de lección divina, la meditación. Y lo hacemos invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Muy bien, hemos hecho nosotros esta primera parte de nuestra lección divina, que es la lectura, y de hecho hicimos una muy buena lectura del texto, escudriñando justamente la escritura, viendo paso por paso. Pero recordemos que este paso, el primero es apenas, ¿verdad? De los 4 que vamos a tener. Hoy vamos a continuar con este segundo paso, ¿verdad? Antes de continuar entonces con este nuestro ejercicio de la lección divina, invitamos a leer nuevamente el pasaje, permitiéndole que este pasaje nos comunique nuevamente muchas de sus riquezas. Entonces, pedimos a uno de nuestros hermanos que nos pueda leer nuevamente este pasaje bíblico. Escuchemos, queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de quienes los acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido.
Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces con esta lectura queremos pasar a este segundo paso de nuestra lección divina, que es la meditación. El primer paso, por supuesto, es muy importante, dijimos, pero este segundo paso es mucho más importante todavía. Para el pescador, el mar no tiene valor por su gran profundidad o por sus hermosos paisajes, sino porque le ofrece lo que necesita para vivir. Entonces, captamos sorprendidos también nosotros la actualidad del mensaje que Dios nos trae hoy, aquí y ahora. Compartamos sobre el modo como Jesús fue atrayendo a Pedro poco a poco hacia él, relacionándolo con nuestras propias experiencias con Jesús. Es lo que ya hemos hecho también en este primer paso, y este segundo paso nos invita nuevamente a acercarnos al Señor y meditar y ver cómo el Señor ha hecho en nuestra vida para ir atrayéndonos. Para eso tenemos algunas preguntas que hará que también nosotros podamos adentrarnos dentro de nosotros mismos y poder vernos reflejados también en esta lectura. Por eso esta primera pregunta que tenemos aquí es ¿cómo Jesús? Es una pregunta muy interesante también para nosotros. Ya hemos visto cómo Pedro, ¿verdad? Y los demás apóstoles fueron descubriendo al Señor, especialmente Pedro. Entonces hoy la pregunta es para mí, ¿cómo yo descubrí también a Jesús? Entonces tenemos un pequeño espacio de meditación en este momento para poder ir anotando también ahí cómo descubrí a Jesús. ¿Cómo yo descubrí a Jesús? Es muy importante para cada uno de nosotros esta pregunta, ¿verdad? Entonces le damos un momentito, un tiempito para que podamos meditar un poco en esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo descubrí a Jesús? Después vamos a compartir juntos, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad? Que hemos sacado a esta pregunta. ¿Cómo descubrí a Jesús? Descubrir a Jesús para mí fue desde el momento en que mi vida comenzó a tener sentido. Porque antes de ello, mi vida no tenía sabor ni gracia. Y en el momento en que abrí mi corazón a Jesús, todo cambió en mi vida. Porque ese tiempo y ese momento, yo no me olvido. Aquel día y aquel momento en que me fui con el corazón abierto a Cristo, Cristo se fue haciendo carne en mi vida. Así descubrí a Jesús. Amén. Amén. Yo descubrí a Jesús a través de una dificultad, un problema personal. Llevaba una vida desordenada y la falta de Dios en mi corazón también me llevó a un problema familiar. Y tuve la oportunidad de encontrarme con Jesús y pude rehacer mi vida. Perdón también por todas las cosas malas que he hecho. Amén. Amén. ¿Cómo descubrí a Jesús? A Jesús lo descubrí por medio de María. Toda mi vida
hice servicios pastorales y le servía a ese Jesús de quien escuchaba sobre él en la palabra, en las lecturas, catequesis y servicios pastorales. Pero al Jesús que se convirtió en mi Rey, en mi Maestro, en mi Señor y mi todo, lo conocí después de tener mi entrega a María. Ella me llevó al encuentro personal con Él y ese día es recordado y amado hasta hoy. Amén. Amén. Descubrí a Jesús a través de mi prójimo, en una misión, al conocer las heridas de esa persona, al conocer sus luchas, al conocer su historia. Allí pude comprender que Jesús es todo amor y es toda misericordia. Y también pude descubrir cómo Él lleva nuestra vida en sus manos cuando nos dejamos abandonar en su voluntad. Amén. Amén. ¿Cómo descubrí a Jesús? A través de un sacerdote. Fue en la semana de la octava de Pentecostés, a través del sacramento de la reconciliación. Luego de una vida un poco turbulenta, vacía, medio sin sentido, gracias también a la ayuda de la Virgen María, que fue la que me invitó a acercarme a Jesús. Una vez acercado al sacramento de la reconciliación, valoré y amé a la Iglesia de Jesús. Amén. ¿Cómo descubrí a Jesús? Descubrí a Jesús cuando inicié mi catequesis de confirmación. Cuando empezaba, recién me fui justamente en una de la capilla donde yo me iba, era muy chiquitita, no había, como si fieles, ¿verdad? Y no tenían catequista, entonces ellos necesitaban gente y tuvieron que apresurarme, o sea, preguntando si yo quisiera, si me gustaría enseñar la catequesis. Y ahí empecé a enseñar. Y el primer año que me tocó enseñar fue enseñar a gente que no sabía ni leer y no sabía ni escribir. Y fue un desafío muy grande porque aparte de enseñarles las cosas sobre su catequesis, también tenía que enseñarles las cosas de leer y escribir. Pero el momento más fuerte de mi vida creo que fue, o sea, tengo la certeza que yo demasiado quería concebir, no podía embarazarme. Un día volviendo a mi trabajo, una tarde, estaba escuchando una música en la radio, que era una música cristiana, y en eso me viene a la mente el pasaje de la Biblia donde Dios dice, llame y llamad y se os escuchará. Y yo pedí y se os dará. Y yo ese día le dije a Jesús, tú que dices tanto en tu palabra, llamad, pedid y se os dará. Hoy, Señor, yo te pido, por favor, Señor, que me concedas ese pedido que tanto necesito. Y fue ahí que, creo en una semana o 2 semanas después, justamente me vino la gracia que tanto le pedí al Señor y pude confirmar una vez más que el Señor siempre está pendiente de mí y que ahí me hizo sentir más fuerte que Él sí está pendiente de mí, sí me escucha. Amén. Yo le conocí a Jesús por medio de una persona muy cercana a mí. Esa persona, con su testimonio de vida y con sus palabras también, fue poco a poco sembrando esa semilla y esa curiosidad de conocer a Jesús, pero no me decidía. No me decidía porque estaba viviendo una vida de pecado, una vida de espalda a Dios. Pero después de un episodio doloroso justamente, me decidí buscarle y encontré que ella, como decía el Papa Francisco, que él ya me estaba esperando con los brazos abiertos. Y fue en un retiro, ¿verdad?, donde pude experimentar de forma muy especial su inmensa misericordia y su amor. Y a partir de ese momento decidí seguirle. Amén. Vemos cómo el Señor hace, ¿verdad? Así como hizo con Pedro, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos ha ido llamando también de una manera diferente, ¿verdad?
Y es así mismo, ¿verdad? Como estaba manifestando también uno de ustedes, ¿verdad? De que ya el Señor estaba ahí presente, ¿verdad? Siempre Él se nos adelanta, ¿verdad? Y qué bueno esta experiencia que compartimos juntos, ¿verdad? Cómo hemos descubierto a Jesús y que Él se manifiesta de distintas maneras, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. De distintas maneras se manifiesta y se nos hace el encontradizo. Donde ya es nivel echado, ¿verdad? Como Él realmente llega hasta nosotros, hasta nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, y también es muy importante esto porque vemos que no solamente de una manera el Señor llega, ¿verdad?, a las personas, sino Él es libre de llegar hasta nosotros, ¿verdad? De la manera que Él cree conveniente, ¿verdad? Entonces, es muy lindo poder compartir esto, ¿verdad? Cómo hemos descubierto nosotros a Jesús, ¿verdad? Y bueno, yo también puedo decir, ¿verdad? Como un testimonio, también le he llegado a conocer al Señor, ¿verdad? De una manera muy así especial, ¿verdad? A través de la Virgen, ¿verdad? Sí, hasta ahora me acuerdo que fue un 15 de agosto, ¿verdad? Y bueno, el Señor, ¿verdad? En un grupo de oración me dijo que eh, era un día muy especial porque era el día de su madre. Y me dijo que mi madre ha pedido por ti. Y yo nunca puedo dejar de, de realizar los pedidos de mi madre. Y fue el día en que el Señor me llamó, me llenó de su amor, de su misericordia. Y bueno, puedo decir que estuve como en el tercer cielo, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? Realmente una experiencia extraordinaria del amor del Señor, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Y bueno, queremos seguir con nuestra lección. Esto es muy interesante, muy importante también para nosotros y también para la gente que nos están viendo en este momento, ¿verdad? A través de los medios de comunicación social. Y estamos seguros que también ustedes se estarán preguntando, ¿verdad? Y sacando a relucir cómo has descubierto a Jesús. Queremos pasar a esta segunda pregunta, ¿verdad? Para ir ahondando más, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestra meditación y rumiando también la palabra que viene hasta nuestra propia vida. Y nos dice esta pregunta: ¿alguna vez Jesús se valió de mí para servir a otros, aun cuando yo todavía no estuviera comprometido en una relación personal con Él? Esa es la pregunta que tenemos, ¿verdad? Aunque todavía no teníamos nosotros esta relación comprometido, ¿verdad? En una relación personal con Él. El Señor se valió de nosotros para servir a otros. Es una linda pregunta que tenemos aquí para poder meditar un poco y bueno, y sacar también nuestra respuesta, ¿verdad? A esta pregunta. Si es que tenemos un momentito de silencio, ¿verdad? Nos silenciamos nuestro corazón y bueno, podemos contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez Jesús se valió de mí para servir a otros, aun cuando yo todavía no estuviera comprometido en una relación personal con Él? Si tenemos nuestra respuesta a esta pregunta, podemos compartir juntos, así nos enriquecemos todos. Muy bien. Con relación a la pregunta de si alguna vez Jesús se valió de mí para servir a otros, aun cuando yo no estaba comprometido
personalmente con Él. Y eso me trae a la memoria que fue una etapa muy marcante en mi vida a los 19 años de edad, cuando mi papá falleció y yo me quedé como papá de la familia. Mi mamá y mis 4 hermanas menores. Yo soy el mayor de la familia. Eso me sucedió a los 19 años de edad, sin ninguna experiencia de nada, asumiendo toda la responsabilidad de un padre de familia. Y eso lo hice por largos tiempos, por largos años. Asumí ese compromiso y lo he podido cumplir. Y eso para mí vale mucho porque yo en esa época no conocía a Jesús y no tenía compromiso con Él. Pero asumí un rol que para mí fue muy marcante hasta hoy día en mi vida y seguirá siendo. Amén. Muchas veces puedo decir que se ha valido por mí también. He participado en actividades de la comunidad, acá en la comunidad, en el barrio, asistiendo a la capilla, enfermos, pero yo después de tiempo me di cuenta que no tenía sentido tampoco lo que hacía porque no estaba totalmente complementado. Y no tiene el sabor que tiene hoy en día, ¿verdad? En los servicios que hago, yo le encuentro un reconfortante, una sensación hermosa cuando uno hace un bien por el prójimo, ¿verdad? Anteriormente tuve la oportunidad de ayudar, pero como dije, no estaba totalmente complementada por la falta de Dios en mi corazón. Amén. Amén. Bueno, una vez que yo le conocí, que tuve ese encuentro personal con el Señor, así como hace rato Marco dijo, me di cuenta de que Él siempre estuvo y permaneció en mi vida, porque en mi corazón siempre estuvo la caridad, el amor al prójimo. Yo desde que me siento siempre me conmovía la necesidad del más débil, del más necesitado. Entonces siempre era la primera anotada en hacer obras de caridad, en recorrer, en visitar enfermos. Y cuando le conocí después al Señor me di cuenta que sin duda era Él el que me llevó a toda esa gente, sin que yo siquiera sepa que había sido, era Él. Entonces tuve esa gracia de que el Señor de una u otra manera estuvo siempre en mi corazón a través del prójimo y del más débil en mi vida. Amén. Siguiendo un poco desde el primer momento en que yo pude descubrir a Jesús, y como comentaba, fue en una misión, fue justamente, yo me fui en esa misión queriendo, por curiosidad más que nada, ¿verdad? Y fue allí donde yo no estaba comprometida, no estaba todavía enamorada de Jesús, y en ese momento me sentí realmente sirviendo, que Él me necesitaba allí, sin tanta formación, sin tanto amor, así por así decir, ¿verdad? Y fue allí donde Jesús me enamoró a través del otro, y pude yo sentir cómo primero Él me miró, y a pesar de mi pequeñez y conociendo mi corazón, Él quiso valerse de mí, y eso realmente fue muy emocionante para mí, y es lo que siempre Él hace conmigo, ¿verdad? Yo le puedo descubrir cada vez que Él me llama en las otras personas. Entonces, cuando yo me siento flaquear, el Señor me llama para servirle a una otra persona en alguna actividad. Y yo agradezco mucho a Dios por esa forma en que Él se comunica conmigo, y es algo maravilloso poder experimentar su presencia en el otro. Justamente una vez que me haya encontrado, reconciliado con Jesús, fue como que haga una retroalimentación de todo mi pasado y me haga recordar de las tantas veces que Él me había invitado, tantos
movimientos, trabajos así en los barrios, en las capillas, pero que hacía muchas veces por caridad, digamos, pero sin tener a Jesús en ese trabajo, en ese apostolado. Entonces, me hizo dar cuenta de que le necesitaba a Jesús porque tenía que ser a través de Él y no a través de mí mismo. Entonces, yo digo que varias veces me habrá invitado se valió de mí varias veces, pero yo no lo supe aprovechar porque no le tenía a Jesús. Entonces, era como una satisfacción no completa, no plena, porque hacía como si fuera que era mi obra nada más y no de Dios, no de Jesús. Entonces, gracias a eso también hizo que yo valorara más el estar en comunión con Jesús. Amén. Mi testimonio sería cuando un año mis padres cumplirán el aniversario de su casamiento y nosotros nos reunimos, nosotros somos todas mujeres con mis hermanas y decidimos hacerle una sorpresa a ellos a la mañana, a las 5 de la mañana. Nosotros vivimos en la ciudad, ellos viven en una granja y nos fuimos y compartimos todo con ellos, le hicimos la sorpresa y luego nos sentamos y yo agarro y leo la palabra de Dios que era de ese domingo, ¿verdad? Leo el Evangelio. Y empezamos a meditar, o sea, yo empecé a hacer una meditación, empezamos a reflexionar, ¿verdad? Y hice una explicación así como yo entendía, ¿verdad? Y había una situación dentro de la familia donde estaban enojados con un familiar y todo eso, ¿verdad? Y bueno, se quedó así, te hice toda la reflexión, luego yo salgo y vengo a traer a la ciudad, vengo a la misa y después regreso. Y en esa interina había sido en que yo vine a la misa, que participé y al regresar, había sido mamá, le llamó a esa persona, ellos hablaron y se reconciliaron, o sea, les pidió perdón y entonces se fue otra vez en casa y se volvió a compartir en familia. Y creo que fue un momento en que se valió Jesús de ese momento, de ese evangelio, de esa meditación para que pueda volver otra vez la paz en la familia, ¿verdad? Entonces, ese es mi pequeño testimonio. Amén. Bueno, el Señor yo creo que se valió de mí, de un pequeño don que me regaló. A mí me gusta mucho tocar la batería. Entonces cuando le empecé a buscar al Señor, integré una comunidad, entonces se enteraron que yo tocaba batería, tenía equipos, tenía móvil, entonces yo creo que me estiraron, ¿verdad? Vení, vamos a formar una banda de cristiana, vamos a tocar en Pascua Joven, y también yo tenía contacto en aquel entonces con algunos buses, ¿verdad? Y yo creo que Dios se valió de mí en ese proceso de conversión que todavía no le sentía al Señor, ¿verdad? Para conseguir esas cosas, ¿verdad? Buses y para hacer retiros que donde se convirtieron muchas personas, ¿verdad? Y quizás yo todavía no le sentía a Dios, pero Dios ya se estaba valiendo de mí, ¿verdad? A través de la música, a través de repente de conseguir transporte. Y bueno, yo creo que por ese lado Dios me utilizó. Amén. Bueno, en mi caso personal, antes de esa experiencia que yo le conté a ustedes, no tengo nada para contar. No me recuerdo que haya sido un instrumento. Eso sucedió esa experiencia que les conté en la pregunta anterior, sucedió a los 25 años de mi vida. O sea que esos 25 años anteriores no tengo ningún archivo de que Dios me haya usado como... Pero a partir de esa experiencia que tuve, ciertamente que yo no le entregué al Señor mi vida. O sea, yo le pedí nomás que Él se manifestara, ¿verdad? Y se manifestó y bueno, yo salí de ese retiro y una semana después se hizo una jornada en un colegio que hay en Presidente Franco, se llama Colegio Paraguay Brasil, y sucedió lo que Marcos acaba de contar, ¿verdad? Yo tenía vehículo,
Y bueno, yo acarreé a la gente, al grupo que tenía que hacer la jornada en el colegio y bueno, yo me fui detrás también, ¿verdad? Yo fui el taxista, le iba a buscar al predicador de tal parte, otro predicador de otro lado. Y bueno, así comenzó mi vida. Yo comencé ayudando en las jornadas espirituales que se hacía al turno mañana, al turno tarde, al turno noche. Y yo estaba ahí presente, ayudando, llevando agua, y bueno, acarreando equipo, parlante. Si no entraba en el portaducto del auto, ataba arriba. Nunca me esquiné mi vehículo, ¿verdad? O sea que gracias a Dios tenía un vehículo y con eso yo me presté. Y después hubo los retiros cada 2 meses. Yo me iba a los retiros, llegué a pelar mandioca, llegué a pelar papa, me recuerdo hasta que los dedos se sangraban todos. Pero lo hacía así con esa experiencia. Pero yo todavía seguía en mi mundito aparte, ¿verdad? Pero yo ya comencé a servir, yo creo que por ahí comenzó mi experiencia. Yo tuve mi encuentro personal y mi entrega, lo tuve después de 13 años de haber conocido esa primera experiencia que les conté. Me llevaron 10 años a 12, 13 para entender realmente que el Señor quería otra cosa de mí. O sea, todo ese tiempo fue un tiempo para mí, fue un tiempo de noviazgo con Él, pero de servicio también de alguna manera en aquello que yo podía hacer, ¿verdad? Yo veía a los predicadores, veía a la gente y yo allá en el fondo, yo decía dentro de mí, yo también quiero hacer, pero eso llevó mucho proceso. Yo acompañaba, era el jalero de todas las actividades, pero en un descuido yo ya me iba otra vez hacia allá a tomar un chiquitito y ya venía otra vez. Y así, ese fue el proceso de mi vida, hasta que llegué a superar totalmente. Eso es lo que puedo contar, pero antes no tuve ninguna experiencia. Tu micrófono, diácono, tu micrófono, no te olvides. Realmente muy lindo los testimonios que hemos escuchado y compartido, ¿verdad? En esta pregunta, ¿verdad? Del servicio antes de conocerle al Señor, ¿verdad? Muy lindo realmente, ¿verdad? Pero ahora queremos adentrarnos ya, ¿verdad? En lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Compartamos justamente, nos dice, qué señales maravillosas me ha mostrado Jesús en mi vida, ¿verdad? En mi familia, mis compañeros, mi amigo, mi vecino, mi comunidad. ¿Cuáles son esas señales que el Señor nos ha mostrado, me ha mostrado, ¿verdad? Podemos preguntarnos hoy, ¿verdad? En mi vida personal, en mi familia, en mi comunidad, a veces en nuestra gran familia, familia de la casa, y después está la gran familia también que tenemos, ¿verdad? Especialmente los que ya están casados, mis compañeros, podemos hablar de compañeros de colegio, de trabajo, de estudio, ¿verdad? Y por supuesto también los amigos, ¿verdad? Que siempre están presentes ahí, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Esto también. Entonces, hacemos un momentito de meditación, ¿verdad? Y pensemos un poco, ¿verdad? ¿Cuáles son esas señales tan maravillosas que el Señor me ha mostrado, ¿verdad? En mi vida personal, en mi familia, con mis compañeros, con mis amigos. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cuáles son esas señales maravillosas que ha mostrado Jesús en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestra comunidad, con los amigos, con los compañeros. ¿Qué podemos decir al respecto? Muy bien. La señal es maravillosa que Jesús me ha mostrado en mi vida. Y esto se da
en mi caso, principalmente en mi familia. Al darme una familia, porque ese era lo que yo más pedía desde joven, una familia. Ese era, antes de conocer a Cristo, esa era mi oración diaria. Me acuerdo que de ir a mi trabajo, me iba en el ómnibus y siempre rezaba en el ómnibus y hacía oraciones también, sí, por más sencilla que sea. Pero una de las principales era siempre eso. Y hoy en día lo tengo eso gracias a Cristo. Y para mí ese es lo más valioso que tengo al darme una familia. Y siempre he dicho, Jesús me dio una familia que Él quería. Y por ende, tengo una familia que yo quería. Ambos salimos satisfechos con lo que tengo. Jesús me dio lo que Él quería y yo obtuve allá en el fondo lo que yo quería. Eso para mí es muy valioso. Es una cosa que yo siempre he pedido a Cristo desde joven. Y hoy en día puedo decir que esa es la señal más maravillosa que Jesús me ha concedido. Tal vez sería eso como una primera parte. Vamos a sumarle una segunda parte ya como añadidura, ¿verdad? Con la misericordia de Dios. Después de ya conocerle a Cristo, le he pedido tantos dones a Cristo. Después ya de conocerle a Cristo, después de un retiro, después de muchas jornadas, le pedía tantos dones a Jesús y al Espíritu Santo que creo que no me dio ni uno de lo que yo le pedí. Me dio una cosa que yo no me lo esperaba. Y eso ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es el ministerio que el Señor me ha dado? Y lo abrazo con mucho cariño, con mucha alegría y con mucha entrega. Este ministerio que llevamos también con el profesor Valentín. Y esto es la otra señal más aún espectacular en mi vida que Cristo me ha dado y me ha mostrado. Amén. Hay mucha gente que nos están viendo, Severino. ¿Cuál es el ministerio que tenés con Valentín? Bueno. Estoy como animador bíblico. Cantamos juntos, tenemos un equipo. Estamos en un grupo de hermanos, la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de Ciudad del Este, y soy uno de ellos. Estoy también como animador bíblico. Y este es un ministerio que jamás pasó por mi mente. En toda mi época de perseverancia, desde que he tenido un encuentro personal con Cristo, ese es lo que yo jamás en mi vida pasó por mi mente. Hasta que Yara me agarró de la mano y me llevó al profesor Valentín. De ahí cambió todo. Y alabo a mi Señor por ese amor tan grande que me ha demostrado. Y hoy en día lo estoy haciendo y todo para gloria de su nombre. Amén. Amén. Bueno, las señales maravillosas que Jesús me ha mostrado después de haberle conocido es que en primer lugar ha iluminado mi camino, me enseñó a caminar, me ha dado la oportunidad de ser un buen esposo, un buen padre. En este poco tiempo ya me pude integrar a mi comunidad, en la capilla, en la iglesia, pude estudiar, tuve la bendición de estudiar la Sagrada Escritura y haber hecho también este estudio me ha ayudado bastante, me disciplinó muchísimo en mi vida personal y también me da la fortaleza para perseverar y el carácter también
me dio el carácter en su debido momento para elegir las buenas amistades. Y muchas cosas más también, ¿verdad? Amén. Bueno, como sabemos, el Señor no se deja ganar en generosidad. Él cuando apareció en mi vida, así como los compañeros anteriores, derramó muchas gracias impensadas en mi vida. Pero la principal señal que yo hasta ahora lo llevo en cuenta y que marcó completamente un antes y un después en mi vida, en la vida de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, fue la paz y alegría. Cuando yo le conocí al Señor, Él me hizo conocer la paz que solamente viene de Él y que se transmite solamente en su nombre, ¿verdad? Esa paz de conciencia, esa paz de espíritu, esa paz de los actos que uno hace, que sin duda en el primer espejo que se reflejó fue en el de mi familia, mi núcleo principal, mi esposo y mi hijo, ¿verdad? Y la alegría, por sobre todo, porque a mí antes me costaba mucho ser una persona alegre, ¿verdad? Era una persona amable, pero no era una persona alegre, alegre en el Señor. Y desde que le conocí a Él, aprendí a transmitir esa alegría que da paz. Porque un testimonio que tengo de mis compañeros de trabajo, que tengo una compañera que siempre me confía y habla conmigo y ella me dice, ¿cómo podés vos vivir tan alegre y tan tranquila y cómo podés tener siempre esa actitud tan positiva? Me dice. Y le digo, no soy yo, es el Señor quien me da todo eso y que gracias a Él también se transmite, ¿verdad? Entonces la principal señal que yo puedo tener son esas dos gracias que hasta hoy día se mantienen, la paz y la alegría, y que cada día van madurando y que, como una vez comenté, después de cuando comencé a caminar en el camino de conversión y de pasar por la metanoia, que yo ya también pasé por ese dolor que lleva a una victoria y a una gloria muy grande, me ayudó a ensanchar más mi corazón y a discernir más las cosas, a todo ver con los ojos de Cristo, todas las cosas que me rodean y que están a mi alrededor y de las demás personas también. Esas son las señales que el Señor dejó en mi vida desde que apareció en mi vida. Amén. Amén. Directamente cuando vi la palabra maravillas, me hizo recordar a la alabanza de María, que dice, maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. Y hay 3 momentos que fueron muy marcantes, porque Dios obra maravillas impresionantemente cuando uno le pide también la gracia de poder ver esas maravillas, esos detalles que Él tiene con nosotros día a día, ¿verdad? Pero hay 3 momentos muy marcantes, que es lo que siempre resuena en mi corazón. Uno, mi historia de vida, ¿verdad? Yo me sentí mirada por Dios desde antes de nacer y que Él en sus manos ya iba escribiendo mi historia, por más que yo no entendía al principio. Poder crecer con mis padres separados y a pesar de eso, Él enseñarme tantas cosas, ¿verdad? A pesar de un problema que yo veía al principio, el Señor iba obrando en mí y yo no me daba cuenta. Poder llegar a perdonar un dolor tan grande, ¿verdad? De eso, a mis padres, realmente es una maravilla del Señor que con su gracia pude alcanzar, que es algo que no es fácil, pero que siempre le pido al Señor que siga cultivando esa relación donde yo le puedo experimentar a Él a través de mis padres, ¿verdad?
Otro momento en donde una maravilla, mi segunda maravilla, por así decirlo, fue cuando estaba en una situación económica muy difícil con mi mamá y yo le sentía a ella decayendo en la fe. Y entonces dije yo, bueno, yo no puedo decaer, y en la oración, orando todos los días, pidiéndole al Señor, Él me pudo demostrar también que ella se podía levantar y se podía ver fuerte, porque a quien yo le veía como fuerte era mi mamá, y fue la primera vez que yo a ella le vi decayendo. Dije yo, Señor, ¿cómo mi ejemplo de fortaleza puede estar así? Y en realidad Él se valió de María, porque María fue quien le llamó, y ella empezó a activar en un movimiento mariano. Ella se empezó a enamorar de María, empezó a conocerla y a querer imitarla aún más. Y eso para mí fue maravilloso, porque era lo que más pedía en oración, ¿verdad? Volver a verle a esa mujer fuerte levantándose. Y el tercero y el último, hasta ahora, porque yo sé que el Señor va a seguir obrando y tengo confianza, en mi esposo. Mi esposo es, no sé, es lo que yo siempre pedía a Dios, una persona así como es él, ¿verdad? Y poder amarle y no sé, ser mi compañero de vida, poder elegirle a él con sus virtudes y con sus debilidades y con sus defectos, y amarlo a pesar de eso. Es una gran maravilla poder sentirle a Dios a través de él también. Amén. Amén. Justamente siento que Dios me da una pequeña, a ver cómo explico. Yo me sentía un poquito distanciado de Dios, pero tampoco abandonado. Era considerado no un desastre, pero tampoco era un buen cristiano. Entonces, digo que Dios siempre me dio esa oportunidad de probar todas las cosas que te ofrece el mundo. Entonces, una vez que me entregué, que me reconcilié con Dios, me di cuenta en dónde está la verdadera felicidad. Que en las cosas de Dios también existe felicidad, y que en realidad es la felicidad plena, que es donde está la verdadera felicidad. Entonces, meses después, tipo ya, ya estaba en comunión con Dios, ya me sentía realizado. Ahora necesito alguien con quien compartir. Y tal es que 1 o 2 meses después le conocí a la persona que es mi señora actualmente. Entonces, creo que esa es la mayor señal que Dios me ha dado. Me ha demostrado en dónde está la verdadera felicidad. Y que de balde la gente va a decir que estando en comunión con Dios vas a ser una persona infeliz. Amén. Amén. Qué señales maravillosas me ha mostrado Jesús. Creo que las principales es sentir escuchada, sentirme amada, porque solo Dios sabe, seguramente se habrá cansado de mí en todas las adoraciones al Santísimo, en todas las misas, de que tanto yo le pedía, ¿verdad? Y cuando atendió mi pedido, cuando me llegó la bendición, la gracia que tanto quise, me sentí realmente escuchada por el Señor, me sentí amada y bendecida. Y también fue así que me sentí muy amada y muy querida por mi comunidad, también porque recibí el doble de muchísimas bendiciones. Todo lo que yo trabajé, todo lo que yo había trabajado, prácticamente el Señor me demostró: aquí está el fruto de tu trabajo. Y muchísimas bendiciones, fue de mucha bendición la llegada de mi hija. Y todo lo que estamos pasando hasta el momento realmente es una de las señales que más me toca, es ese sentirme escuchada y sentirme muy amada por el Señor. Amén. Amén. Bueno, las 3 señales que el Señor me mostró, la primera es, me dio la gracia
de desprenderme de todo aquello que me hacía daño. Yo realmente experimenté esa salvación de Dios, de la cual su Espíritu Santo te da esa gracia de ese desprendimiento de eh, ese desorden, afecto desordenado que yo tenía, ¿verdad? Principalmente la impureza. En todas sus ramificaciones yo caí en esa prisión y no podía salir, pero el Señor me regaló esa gracia. Y también un detalle muy importante, yo era muy fanático del rock pesado, era muy fanático. Y el Señor me regaló ese discernimiento de entender que era también ese a la cual yo tenía que renunciar. Y o sea, tengo muy presente en mi memoria una predicación de la parábola del sembrador, en donde para mí la semilla que cayó en el terreno donde había muchas espinas, ahí estaba yo, esas espinas, que era el rock, que era esas malas influencias. Yo me sentí súper identificada y el Señor me mostró que era ahí el secreto, ¿verdad? Y tuve esa valentía de renunciar. Todo el mundo se rió de mí, todo el mundo me preguntaba, ¿qué te pasa, Marquito? ¿Por qué vos sos así? Y bueno, el Señor me regaló eso, ¿verdad? Y a partir de ahí yo tuve una mejoría impresionante, ¿verdad? Y pude tener esa experiencia con Dios después de haber renunciado a eso, ¿verdad? Y la segunda señal y regalo que me dio el Señor fue conocerle a mi esposa ahí en este movimiento que yo participaba. Le conocí y que es mi esposa, mi novia y después mi esposa, y que realmente me acompaña y me ayuda en este camino, ¿verdad? Me apoya 100%. Y esa es la segunda señal. Y la tercera señal es conocer personas excepcionales en estos 4 años del curso bíblico de la ABP. Conocí personas excelentes que nos hicimos muy amigos, de las cuales me animan, me siguen animando y me animaron cuando yo estaba medio decaído. Y bueno, eso no tiene cómo pagar, ¿verdad? Conocer amigos que piensan lo mismo y que te ayudan a crecer, ¿verdad? Y para mí eso es algo impagable. Qué lindo. Y bueno, estuve pensando atentamente sobre esta respuesta y tantas maravillas, pero quiero resumir en 3 puntos también como los compañeros. Y estaba diciendo nomás, diáconos y compañeros y compañeras, qué noche esta. Nos hace rememorar, no pensé que íbamos a pasar esta noche, analizar un poco esto y me hace mucho bien. Agradezco a Dios por este momento. Mi primera maravilla voy a englobar en lo que es la familia. Superar el vicio. He visto la mano de Dios en mi familia paternal, maternal, cambios que hubo en mi familia, la consagración de mi hermana, la conversión de mi papá, la vida santa de mi mamá y ese proceso de conversión que va sucediendo en la vida de mis hermanos y mis hermanas, por ende en cuñados, cuñadas. Dios va haciendo maravilla en mi familia grande. En mi familia pequeña, mi esposa, mis hijas, mis hijos, Dios va haciendo un trabajo maravilloso, pero comenzó con mi cambio, el poder superar el alcohol, el haber dejado el alcohol y dejado definitivamente, superar esa etapa, dejar fue un pasado. Esa es la primera experiencia, primera maravilla de Dios. Inolvidable, impagable al Señor. Segundo, jamás, dijo
Seferino dijo, jamás se me cruzó en la cabeza, nunca se me cruzó en la cabeza. Y esta maravilla quiero englobar en lo que pidió el diácono, los amigos. Gracias a dos amigos y grandes amigos, uno ya partió a la eternidad. Yo pude conocer Italia, pude conocer el Vaticano, pude visitar la Catedral de San Francisco de Asís, la iglesia de Asís. Pude recorrer un gran porcentaje de los lugares bíblicos narrados en la Biblia, pude visitar Israel, y eso es la maravilla que Dios hizo a través de los amigos. El padre Ivo Rodolfo, que en paz descanse, y el padre Fabio Recalde, con quienes viajamos a Italia por una semana y a Israel por otras semanas. Fue una maravilla. Nunca en mi vida pensé que podría cruzar el océano del otro lado y conocer estos lugares, que me fortaleció primero en mi fe católica, estar en Roma, y en mi fe bíblica estando en Israel, donde vivió Jesús. Esa es la segunda maravilla. Y la tercera maravilla es darme cuenta que el Señor me usa como su instrumento. Me siento útil al Señor en el carisma que Él me dio, en el don que Él me dio. Y agradezco al Señor, y inclusive no le pido más de lo que ya me dio. En cambio, le agradezco por lo que me da. Y le pido siempre que le sea fiel. Y hoy hablábamos con el diácono por teléfono, ¿verdad? Yo lo único que quiero es hacer bien las cosas y hacerlo con amor, hacerlo para Dios por sobre todo, y eso tiene su recompensa. Entonces ahí yo he visto la tercera maravilla del Señor en mi vida. Muchas gracias. Muy bien, realmente linda la experiencia que hemos escuchado. Y bueno, a vos que también nos estás viendo a través de este medio de comunicación social, poder escribirnos también cuál es tu experiencia maravillosa que el Señor ha hecho contigo. Ya has escuchado también qué enriquecedor es escuchar los testimonios de los demás y cómo el Señor ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Te pido también para que escribas en nuestra página, ¿verdad?, las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida, en tu familia. Y bueno, seguimos entonces con esta meditación tan linda y tan profunda, ¿verdad?, a la vez, que estamos haciendo a partir de esta lectura que hemos compartido, ¿verdad?, de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y bueno, cuando Jesús terminó de hablar, después de subir a la barca de Pedro, ¿verdad?, le dice a Simón, le ordena, dice justamente la Escritura, ¿verdad?, navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar. Y bueno, y Simón Pedro tuvo ahí una excusa, ¿verdad?, una pequeña excusa, y le dijo a Jesús, Señor, no pudimos sacar nada, a pesar de que nos cansamos trabajando toda la noche. Esa fue la excusa que puso Pedro, ¿verdad? Entonces, podemos compartir también nosotros sobre el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y qué excusa invoco también o busco para no seguir a Jesús o para no escuchar el llamado que el Señor me hace? Bueno, mirando un poco esta escritura y la experiencia de Pedro también, sabemos que él era un experto, pescador, y bueno, alguien que no sabe nada de pesca ahora viene y le dice, ¿verdad?, que tire las redes. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa también? Que solemos ponerle al Señor nosotros también, ¿verdad? ¿Qué excusa le ponemos al Señor? ¿Qué excusa le digo yo al Señor? O inclusive buscamos para no seguir este llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? De tirar también
mar adentro nuestras redes. Muy bien, podemos compartir entonces ahora para algunas excusas que solemos ponerle también al Señor. A su llamada, a su palabra, al querer de Dios para nuestra vida también y para los demás. Muy bien. Excusas siempre tenemos y afrontamos eso, ¿verdad? Entonces, en mi caso, uno de los aspectos llamativos es en cuanto a la perseverancia en la oración. En ese es lo que el Señor siempre me ha llamado y siempre pongo alguna excusa. O tal vez como diciendo que no tengo lo suficientemente el tiempo y siempre eso me daba la vuelta acá en la mente. Ese fue un tiempo atrás, hasta que en un momento eso llama la atención en esta pregunta, es en el aspecto de la perseverancia en la oración. Y como que Jesús es tan paciente y nos busca lados y vueltas para convencernos que hoy en día eh, me fui transformando en una persona de oración. Y eso fue tocando mi vida justamente reflexionando algunos pasajes de la Biblia donde que encontramos, por ejemplo, que todo lo que Dios hace, lo hace bien y lo bendice, es bueno. Entonces, reflexionando esos pasajes del Génesis, por ejemplo, el Señor me fue haciendo entender de que yo todas las cosas que debo hacer, lo debo hacer bien y bendecirlo. Y entonces aprendí con el tiempo a orar, a rezar todo el tiempo cuando estoy trabajando. He logrado superar por la gracia de Dios. Y hoy en día también suelo comentar esos, en los momentos oportunos, de que nuestra vida puede ser esa vida de oración. Entonces que todo el tiempo en que estoy haciendo algo o manejando o trabajando o haciendo algunas otras faenas, siempre lo estoy dedicando a Dios, ese trabajo que estoy haciendo, por más insignificante que sea. Y entonces ese trabajo que estoy haciendo se vuelve una oración. Entonces aprendí a alabar a Dios en todo momento por lo que Él me está permitiendo hacer. Entonces de esa manera el Señor me ayudó a superar esto. Pero mi excusa fue siempre de no querer orar tanto porque ponía la excusa de que o estaba cansado o no tenía mucho tiempo para eso. Pero gracias a Dios hoy en día lo he superado. Amén. Muy bueno, muy bien. Y el llamado que Jesús me hizo, hoy puedo decir, me siento una persona muy comprometida en mi comunidad, mi parroquia, también en todos los trabajos que estoy llevando adelante. Y una cosa que Dios y Jesús me han enseñado es tener responsabilidad hoy en día, cosa que anteriormente no tenía muy en cuenta. Hoy para mí la responsabilidad es algo muy sagrado que tengo siempre en cuenta en todos los trabajos pastorales y también que no sean pastorales que estoy llevando adelante. Entonces es un don que Dios me ha regalado, la responsabilidad. Para mí es muy sagrado cuando yo doy un sí a una tarea sagrado muy particular, algo que tengo que cumplir cabalmente, y es lo que Dios me ha enseñado. Y las excusas
comparto un poco también lo que decía el hermano Seferino, la pereza un poco también para a veces orar también. Suelo rezar, pero yo creo que también me falta un poco más también. Amén. Amén. Bueno, en este momento ya estamos mar adentro realmente, ¿verdad? Porque nos vamos estudiando y analizando y viendo y de repente hay cosas que como dijo el profesor, impensadamente en esta noche nos estamos analizando y dando cuenta, ¿verdad? Yo creo que la principal excusa que siempre le pongo al Señor para hacer cambios determinantes en mi vida, en mi disciplina de vida espiritual, es la comodidad. Por concupiscencia caigo mucho en la comodidad, entonces yo sé que el Señor me ilumina y me pide cosas específicas a través de personas, ¿verdad? Hace esto, levántate de madrugada, reza de madrugada, analiza de tal forma, lee tantas veces, tantas horas durante el día, y por comodidad no lo hago muchas veces. Llamados con el hermano, la mayoría de las veces también, ¿verdad? Pero casi nunca me niego, pero sí me niego para esos cambios determinantes conmigo mismo, por esa excusa de la comodidad, ¿verdad? Eso es lo que estoy ahora dándome cuenta. Amén. Yo creo que una de mis primeras excusas siempre cuando el Señor me llama a un servicio es mi juventud. Generalmente me llama a cosas así que yo ni voy a pensar que voy a hacer, y me invita a formarme, a, como dice Lorena, a salir de mi comodidad para poder llevar tal servicio a cabo, ¿verdad? Entonces, siempre mi excusa es, no, Señor, mi falta de experiencia, pero esta persona que es mayor que yo, ¿cómo le va a llegar? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Y la verdad que necesito abandonarme más en Él, ¿verdad? Permitir que realmente su espíritu pueda obrar a través de mí, ¿verdad? Permitirle que Él pueda hacer eso, porque cuando le pongo esas excusas, no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, de eso me puedo dar cuenta y bueno, esto me invita a poder seguir pidiéndole esa gracia. Amén. Amén. Creo que una de mis excusas más antiguas, digamos por así decirlo, es tipo, ¿quién soy yo para hablarle a la gente de Dios? Entonces, quiero caer en esa falsa modestia muchas veces, digo, sabiendo yo cómo fui anteriormente y cómo sigo siendo, que yo le voy a hablar a la gente de Dios. Entonces, me escudo de eso y digo, no, yo no puedo hacer señales ya. Y eso creo que es una de mis mayores dificultades, que siempre trato de superarlo y como dice una de las compañeras también, de repente si yo no hago eso, ¿quién va a hacer? Siento que ya, amigo, ya te di el don de estudiar la Sagrada Escritura, de comprender algo. Es momento de que vos le muestres a los demás. Entonces, esa es una de mis excusas. Y la otra excusa, y que siempre me da chacha, como se dice otra vez, es cuando me presto a la pereza y no quiero salir de esa comodidad para adentrarme en la oración. Y a veces entro así, un poquito sin ganas, pero luego entro más adentro y me dice, ya viste, te dije que tenía que estar conmigo. Entonces siempre es esa disputa. Y creo que es una de las excusas que trato siempre de superar, digamos. Amén. Mis excusas que
Yo tengo tres que las que más me gustaría. La primera es el tiempo, la segunda la comodidad y el miedo. El tiempo que justamente siempre tipo, hay el trabajo, ¿no? Ya tengo muchas cosas para hacer, las responsabilidades va a ser mucho, la comunidad, porque Dios mío, cómo me cuesta levantarme temprano. Y eso es algo que también, pero estoy buscando. Y el miedo siempre tengo muchísimo y demasiado bien. Me acuerdo cuando el Papa Francisco hizo la misión Orbit, cuando escuché su reflexión, le dije, este me está hablando a mí, porque decía, ¿verdad? ¿Por qué temen, verdad? Y yo, Dios mío, me está hablando a mí el Papa, y me resonó muchísimo eso y me hizo todo durante ese tiempo. Yo luego estaba en cuarentena porque tuve recién mi hija y después más la cuarentena tras por la pandemia y me resonaba, ¿verdad? ¿Será que mi falta de fe? Porque me venía, decía, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Verdad? Y hasta ahora me sigo preguntando por qué temo si el Señor todos los días nos confirma, ¿verdad? Que está con nosotros y algo que no consigo todavía lidiar muy bien es con los miedos. Siempre tengo miedo de lo que voy a decir. ¿Será que está bien lo que yo estoy diciendo? ¿Será que yo no le hablé mal la forma, no le hice llegar mal a la otra persona? Y miedo por lo que van a veces por lo que van a pensar o por lo que van a decir. Entonces, miedo por lo que va a suceder o a veces me creo fantasía en mi cabeza y al final no pasa nada, ¿verdad? Pero es uno de los que más lucho realmente es contra el miedo que tengo en mi interior y todavía no puedo librarme tanto de él. Y todos los días le pido al Señor para que me ayude en cuanto a eso, para que yo no tenga ese miedo tan desesperante, pueda ir mejorando cada día. Amén. El Señor creo que me llama para hablar de Él, para anunciar su palabra, así como los discípulos, ser testigo de lo que he visto y de lo que Jesús ha hecho en mi vida, ¿verdad? Pero principalmente lo que no es que me ataja, pero hay algo en mi corazón que, que me hace tener miedo. ¿Miedo en qué sentido? Miedo en perder el equilibrio. Yo, aparte de estar en el curso bíblico, gracias, mamá. También soy esposo, padre, en mi trabajo, tengo una profesión, ¿verdad? Y yo tengo miedo de que el dedicarme, yo quiero ser bueno en lo que hago y tengo miedo de perder el equilibrio, ¿verdad? De no ser un buen esposo, de no ser un buen profesional. Entonces estoy ahí, ¿verdad? Pidiéndole al Señor esa gracia de que si realmente Él quiere que yo anuncie su palabra, que me dé ese equilibrio, ¿verdad? Y que me saque ese miedo, principalmente, para no defraudar a nadie. Gracias. No me puedo saltear nomás esta pregunta. Como dijo la señora Lorena, nos hace entrar adentro. ¿Cuál fue mi excusa que me llevó unos 13 años para sincerarme con el Señor? Fue el tema de no querer dejar el vicio. Y el día en que me decidí, mi vida cambió. Mi vida cambió. Es como que subí un escalón más. Me sentí fuerte, me sentí fortalecido de poder predicar con propiedad, de decir, mira, esto el Señor ha hecho en mi vida. Pero mi excusa fue siempre no, mi siminte con jauta, pero nosotros que fuimos alcohólicos sabemos que el alcohólico no sabe medida, o sea, siempre ojalá la medida, no toma un poquitito, pues no o pape la plata o de la cantina. Esa fue mi excusa, pero después de que superé esa etapa, también vino otra etapa de muchas cosas que el Señor me pedía más entrega, más santidad y mi excusa siempre fue la pereza, la falta de oración, como la mayoría dijeron, eh, pero fui trabajando y por sobre todo, una de las
una de las cosas que el Señor me pide mucho fue el tema de mi carácter. Tuve que trabajar mucho. Yo no sé si es personalidad o carácter, uno de los dos, ¿verdad? O los dos juntos, no sé cómo es el tema. Pero se argel, se pirebaí. Entonces, todo eso, yo ponía excusa para no trabajar por mí mismo o no dejar que el Señor trabaje en mi vida, ¿verdad? Pero después me di cuenta que al ir subiendo así escalones con compromiso, asumiendo, el propio apostolado nos va exigiendo ese cambio. Me fue exigiendo, digo bien, a mí, ¿verdad? Fue exigiéndome porque cuando más el Señor me está dando más responsabilidades, esto hace que yo también deje de poner excusa para mejorar. O sea, es un proceso que estoy llevando en mi vida. Y hoy en día, sí, con toda la letra con mayúscula, puedo decir que el Señor sigue trabajando en mi vida porque yo le dejo trabajar. Porque Él siempre está golpeando ahí, pero no respeta mi libertad. Pero hay cosas todavía que me falta, que yo sé. De repente la gente no ve, pero yo sé interiormente cuáles son esas cosas que todavía pongo excusas para que el Señor me trabaje. Pero por la gracia de Dios, voy de a poquito, como digo, y uso esta palabra, un escalón cada día, un escalón. O sea, un nuevo día es un nuevo comienzo para mí de rechazar una excusa o dejar de poner excusa para ser mejor. Pero pereza, gracias a Dios, no tengo. Pereza no ni se cree. Pero a veces de tanto que se cree, a veces ya puedo a meter la pata y entonces hay cosas que tengo que ir trabajando. Muy bien. Realmente muy lindo los testimonios que hemos compartido y de alguna manera creo que cada uno de nosotros tenemos lo que todos han dicho, ¿verdad? Siempre está también dentro de nosotros esa excusa. Te invito, mi hermano, mi hermana, que estás con nosotros a través de las redes sociales, también participando y bueno, rezando a través de la Iglesia Divina, que también puedas escribirnos y decirnos cuáles son las excusas que también vos solés ponerle al Señor en tu vida. Queremos ir ya profundizando un poco más también este encuentro, nuestra meditación, y tenemos esto que nos dice, es posible vivir el discipulado y la misión fuera de una comunidad. ¿Qué argumento me da el pasaje que he leído hoy? Nos dice, ¿verdad? Entonces, esta es la gran pregunta, ¿verdad? Si es posible vivir el discipulado. Interesante, también cuando hablamos de discipulado, justamente la Biblia de América justamente nos trae también como anexo lo que es un discípulo, para que podamos entender bien también esta pregunta. Discípulo proviene del latín y significa el que aprende, ¿verdad? Entonces, el discípulo de Jesús sigue siendo siempre tal, siempre somos discípulos, porque la relación no la establece con una disciplina o una ciencia, sino con la persona de su maestro, a quien sigue e imita. Entonces, Jesús, por supuesto, es Él quien por propia iniciativa elige a sus discípulos, ¿verdad? Y Jesús lo elige para que vivan en creciente comunión con Él y aprendan acerca de su Padre y de su reino. Y luego nos invita a proclamar ese reino y a manifestar sus signos. El Hijo, pues, los elige y envía a recoger y reunir un nuevo pueblo en que Dios reine como Padre, al modo como un pescador recoge peces en una red. De aquí que sea inconcebible que un discípulo de Jesús
no sea a la vez misionero. Realmente hermosa la definición que nos trae la Vía en su glosario de lo que es el discípulo. Entonces, el discípulo es aquel que, el que aprende. Y bueno, estamos siempre a los pies del Señor, ¿verdad? Aprendiendo de Él. Por eso es muy linda la pregunta, ¿verdad? Que nos hace hoy, ¿verdad? Si es posible vivir el discipulado, ¿verdad? Y la misión fuera de una comunidad. Esa es una primera pregunta, ¿verdad? ¿Y qué argumento me da el pasaje que he leído, ¿verdad? Que hemos compartido hoy también, este pasaje que ya lo estamos meditando de Lucas. ¿Cuáles son los argumentos que me da también a mí para esta misión a la cual el Señor me ha llamado? Entonces, hacemos un momento de meditación. Entonces, si podemos pensar juntos cómo podemos vivir el discipulado y la misión. ¿Se puede realmente vivir esto fuera de la comunidad? Muy bien. Si es posible vivir el discipulado y la misión fuera de una comunidad, mi respuesta sería no. Es imposible vivir o llevar a cabo la misión del discipulado fuera de una comunidad. Porque Dios desde el principio ha querido una comunidad, ha querido una nación. Ya podemos venir allá desde Abraham, eso. Entonces, Dios quiere una nación, quiere una comunidad. Ahí podemos entender, para comprender un poquito mejor desde mi punto de vista, Dios extiende su brazo, extiende sus redes a través de los discípulos. Jesús expande sus redes. ¿Por qué razón? Porque hay muchos peces. Y un pescador solo no puede hacer la tarea eficazmente porque hay muchos peces a ser pescado. Entonces, ¿qué argumento me da el pasaje que he leído hoy? Y el argumento es que hay muchos pescados. Hay muchas almas que deben ser rescatados. Y humanamente eso es imposible. Entonces, de ahí que Ñandeyara siempre pide estar en una comunidad. También nos enseña que una persona queda fuera de la comunidad, fuera del rebaño, fuera del redil, nos quedamos para los leones, dice. Así que uno solo, una golondrina no hace primavera, dice. Entonces, hay que estar en el redil, hay que estar ahí en la comunidad, perseverar juntos, y la pesca debe ser junto, en comunidad. El esfuerzo debe ser en comunión. No se puede uno solo. Entonces, por esa razón, Dios, como dije anteriormente, extiende sus redes por medio del discipulado, por medio de sus discípulos, que somos nosotros que estamos aquí hoy meditando. Entonces Dios se va valiendo de nosotros para que podamos quitar más peces en esa red enorme que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces el argumento que me da este pasaje es que Pedro, Andrés, Santiago y Juan pescaron por la orden, por la palabra de Jesús. Señor, pero si tú me dices, yo voy a echar las redes. Entonces Pedro, confiando en la palabra del Señor, lo obedece y lo hace. Y la pesca fue tan abundante que ellos quedaron asombrados y hasta atemorizados. Entonces ahí también vale que Pedro acaba reconociendo a Cristo, ¿verdad? Como el Dios Todopoderoso. Y es de esa manera que el Señor nos enseña de que siempre el trabajo pastoral exige en comunidad, juntos. Solo
no lo podemos hacer. Así que eso es mi punto de vista en este cuestionamiento. Amén. De mi parte, yo digo que es imposible vivir un discipulado en una misión fuera de la comunidad, porque el discipulado nos empuja a formarnos día a día, actualizarnos, y a través de la formación que vamos adquiriendo, ser canal de gracia para poder estar al servicio de una comunidad para todos aquellos que necesiten de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, desde mi punto de vista, tampoco. Es imposible hacer discipulado o tener una misión siendo una isla, ¿verdad? Sencillamente por el hecho de que uno nunca va a ser 100% completo y tampoco va a poder hacer bien, según el agrado del Señor, las cosas, porque somos partes de un cuerpo místico, no somos todo. Jesús es el todo, pero cada miembro somos una parte y necesitamos del hermano que está al lado. ¿Por qué? Porque yo sola no voy a tener todos los talentos que requiero para hacer esa obra o ese llamado que el Señor me pone en camino, ¿verdad? Y los argumentos que la lectura del día de hoy me da es el actuar del mismo Jesús. Jesús se subió a la barca y le pidió a Simón Pedro que alejara un poco la barca para poder él predicar. No es que él se subió, agarró algo y empezó a remar como para dejar, no. Él le pidió. Otra cosa, le pidió a sus discípulos, a Pedro, que echen la red, ¿verdad? No es que él hizo el trabajo, pudiendo hacerlo como omnipotente y como Dios, ¿verdad? Pero no, él necesitó ayuda. Y el versículo principal que a mí me llama mucho o sea, creo que es según la respuesta que estamos dando, es el versículo 7, en donde dice, entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Un cristiano y un hijo de Dios siempre va a necesitar ayuda y siempre va a necesitar apoyo para poder realizar plenamente el trabajo de Dios. Amén. Amén. Bueno, a mí lo primero que me invitó a reflexionar es el tema de la comunidad. ¿Dónde está mi comunidad? Mi primera comunidad está en mi matrimonio, ¿verdad? Y entonces es difícil vivir ese discipulado y esa misión fuera de la comunidad. Y me resuena el versículo 7, donde dice, entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. A quien yo siempre pido ayuda, en primer lugar, así es a mi esposo. Mira, necesito, vamos a rezar, vamos a hacer esto, Entonces, a él primero que le pido esa fortaleza, ¿verdad? Para que juntos podamos pedir a Dios, ¿verdad? Por tal o cual misión para seguir sirviendo. Y mi comunidad en la catequesis, ¿verdad? Ser parte de una comunidad es lo que te ayuda a vivir, a tener siempre ese enfoque de cuál fue te hace recordar ese primer compromiso que hiciste con Jesús. Entonces es imposible vivir aislado y es muy necesario poder estar juntos y apoyarte siempre en la comunidad. La comunidad es el que te da el apoyo, la fortaleza para poder seguir perseverando. Muy bien. No solamente es difícil, sino me es imposible el ser discípulo aisladamente. ¿Por qué? Porque justamente en la comunidad es donde se encuentra la riqueza. Necesitamos formar parte de la comunidad. Necesitamos. ¿Por qué? Porque de repente yo solo estoy. ¿A quién evangelizaré y quién me evangelizará? Si yo voy por mal camino, ¿quién me corregirá? Así también como yo, cuando veo a una persona, ¿quién le corregirá a esa persona? Entonces,
somos un todo cuando estamos unidos. Entonces, por esa razón es necesario formar parte de una comunidad. La iglesia, como se dice que es la iglesia, es la unión misma. Y los argumentos, justamente, el propio Simón Pedro le dice a Jesús, estuvimos toda la noche intentando pescar y no conseguimos nada. Pero vos mismo estás diciendo echar, entonces echamos la red nosotros. O sea que Jesús actuó como la cabeza en ese momento para dirigirle a sus discípulos, los pescadores. Por esa razón es importante formar parte de una comunidad y una comunidad organizada, en donde existe una cabeza y exista el cuerpo, para que no se desmiembre esa comunidad y cada uno vaya por donde quiere. Amén. Amén. Tamara, no hables fuerte. Estoy en clase. Desde mi punto de vista, es imposible ser un discípulo. Si soy verdaderamente un discípulo de Jesús, tengo que ser misionero. Y es imposible hacerlo solo. Porque, en primer lugar, luego, porque no soy yo el que elige, sino el Señor el que nos elige para ser su discípulo y su misionero. Y como leímos en la lectura, el que eligió y el que llamó fue Jesús. Él fue el que eligió la barca, él fue el que habló a Simón Pedro y él fue el que ordenó. Entonces, si yo estoy solo, como dice la definición de discípulo, el que aprende. Si yo estoy solo, ¿cómo yo voy a aprender? ¿De quién yo voy a aprender? ¿Quién me va a enseñar también, verdad? Entonces el discípulo busca aprender de su maestro y busca también muchas veces imitar a su maestro, sus buenos ejemplos. Entonces no es posible tener un discipulado, ser un discípulo y misionero si no es en comunidad. Yo necesito a la comunidad. Y los argumentos que me da el pasaje, como dije, ¿verdad? Jesús fue el que eligió la barca, habló a Pedro y le eligió a Pedro. Y también Pedro fue el que llamó a los demás. Él no estuvo solo. Él cuando vio que la situación era muy grande, él no pudo más solo, entonces ¿qué hizo? Llamó a los demás. Y eso sería trabajar en comunidad y estar en comunidad, trabajando en equipo. Entonces es imposible ser un discípulo y un misionero solo. Hay que trabajar en comunidad y hay que trabajar en equipo. Amén. La respuesta a si es posible vivir como discípulo y la misión fuera de nuestra comunidad no es posible, aunque yo pienso así, ¿verdad? Se puede vivir por un tiempo, pero no se va a sostener eso en el tiempo. O sea, podés intentar, pero no se va a sostener. ¿Por qué? Porque justamente la comunidad tiene lo que se llama, yo creo que los carismas que el Señor le da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues, por mi propia experiencia yo sé, ¿verdad? Que, por ejemplo, el músico es el que crea el ambiente para entrar en oración. El predicador es el que lleva la palabra. El orador es el que nos ayuda a la alabanza. Y como habíamos hablado, ¿verdad? Hay algunos voluntarios que hacen la comida, de repente en un retiro. O sea, todos somos necesarios y hacemos un trabajo de hormiga, ¿verdad? Entonces, ese todo, esa comunidad es lo que realmente al final va a hacer sostener esa fe, porque es en la comunidad donde realmente nosotros aprendemos y también servimos como Dios quiere, ¿verdad? Y el argumento bíblico es cuando los pescadores pescaron tantos peces que pidieron a otros, por favor, si le podían ayudar, ¿verdad? Que serían los trabajadores, sería cada carisma que Dios se vale para poder buscar almas para Él. Me corresponde compartir y responder esta pregunta tan interesante. Para mí también es algo imposible. Como dijo Marco, uno puede intentar hacerlo, pero a mí personalmente me sería imposible servir al Señor y realizar el discipulado intentando hacerlo solo. Y he aprendido a vivir en comunidad. Ciertamente que cada comunidad tiene su problemática, ¿verdad? No es fácil, pero allí en la comunidad es donde voy a crecer en la fe y en el conocimiento del Señor.
Y este texto que hemos meditado esta noche me hace ver de que se debe siempre pedir ayuda, que solo yo no podré hacer la tarea que el Señor me ha encomendado, solamente con la gracia y la ayuda de los demás, con la gracia de Dios y con la ayuda de los demás. Y me hace recordar el documento de Aparecida que define muy bien el proceso del discipulado, ¿verdad? El encuentro con el Señor me lleva a la conversión, de ahí me lleva al discipulado, del discipulado a la comunidad y de la comunidad a la misión. Es el proceso que debe llegar en mi vida sí o sí. Amén. Amén. Muy bien, muy rica la experiencia de cada uno que han compartido. Y bueno, quería preguntarte también a ti que nos estás viendo. Siempre escuchamos por ahí a la gente que dice, no, llego a vivir la presente, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a hacer esto, aquello, se años de yarante, ¿verdad? Eso es lo que solemos escucharle también a la gente que suele decir. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que vos viste también, escuchaste? Podés escribirnos también, ¿verdad? En nuestra página, ¿verdad? Y bueno, tenemos una última pregunta, ¿verdad? que es muy interesante también. En realidad todas son importantes. Y esta última que dice, ¿qué tipo de relación deberíamos tener entre nosotros los discípulos de Jesús? Una pregunta realmente muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de relación que debe existir entre nosotros los discípulos de Jesús? Recordemos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Los obispos del Paraguay, ¿verdad? En Habla Señor, que tu iglesia escucha, ¿verdad? La primera línea de acción pastoral que ellos habían escrito es justamente la comunión, la comunión. Evidentemente eso es lo que faltaba, ¿verdad? Y bueno, y sigue faltando, ¿verdad? Por eso, qué interesante esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación deberíamos tener entre nosotros, los discípulos de Jesús? Pensemos un poco en esto, ¿verdad? Y bueno, podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? A partir de todo esto que ya estamos nosotros meditando en este día. A ver si ya alguien tiene algo que decirnos a partir de esta pregunta, ¿verdad? De la relación que debería de existir entre nosotros, los discípulos de Jesús. ¿Qué tipo de relación deberíamos tener entre nosotros, los discípulos del Señor? Y a mí me llega de esta manera que la relación debe ser fraterna, como aquella primera comunidad también, de los Hechos de los Apóstoles. La relación fraterna es de aquella manera de que como que se ponen un poco todo en el mismo nivel, todos luchan por un mismo ideal, no se hacen ajeno uno al otro. Entonces, eso para mí sería importante en la relación fraternal. ¿Ya? Y como te dijo también, en comunión. Siguiendo a eso, con sencillez, humildad y obediencia. Amándose los unos a los otros. Esos son algunos de los aspectos que para mí sería fundamental. Quitar todo, dejar de lado los prejuicios que puedan surgir entre los miembros de una comunidad, entre los discípulos hermanos que trabajamos mancomunados por una misma misión que se nos ha encomendado. Entonces, amar los unos a los otros, quitar todo prejuicio. Entonces, ahí ya entraría entonces algunos de los aspectos, por ejemplo, de
envidiarse uno al otro, porque a veces en la comunidad del discipulado, todos tenemos un carácter diferente, tenemos entendimientos diferentes, nuestra personalidad es diferente, el carisma es diferente, el don del discípulo es diferente uno que el otro, siempre hay alguna diferencia. Entonces, para mí es importantísimo para tener una buena relación en el discipulado, es quitar prejuicio y quedarnos con lo que el Señor nos ha dado y no quedar mirando lo que el hermano, el otro que está contigo en la comunidad o conmigo en la comunidad, pretender lo que él está haciendo o hacer como él lo hace. Así que cada uno tenemos así una manera muy especial que el Señor nos encomienda y hacemos también el trabajo. Entonces, para mí es importante la sencillez y hacerlo con un corazón sencillo, que a eso el Señor nos ha llamado cuando Él también lavó los pies a sus discípulos, así que nos llama a la sencillez, ¿verdad? Y hacerlo con un corazón abierto y entregado. La misión que el Señor nos ha encomendado, así, amarse uno al otro, porque es ahí que poniendo un poco en práctica esos aspectos es que nos lleva el camino a la santidad, porque ahí en esa comunidad tenés que soportar muchas cosas, porque estamos todo tipo de personas con diversos caracteres. Entonces es muy importante saberse sobrellevarse los unos a los otros. Muy bien. Amén. Amén. La relación que deberíamos tener nosotros los discípulos, yo creo que es una relación de hermandad, vivir en comunión, en armonía con cada uno de nuestros compañeros, sin envidia, valorar el don del cual Dios le ha regalado a cada uno, valorar eso porque Dios nos dota de dones a cada uno y eso hay que valorar siempre. Y vivir una vida de comunidad, de comunión. Para estar en comunión con Dios tenemos que estar en comunión con el compañero, con el hermano, vivir su alegría, su necesidad, su tristeza, vivir también todos los momentos y etapas de la vida. Amén. Amén. Bueno, creo que el tipo de relación que una comunidad de hermanos debe tener es una relación abierta, sin mezquindad. Ahí entra un poquitito a coincidir con la parte de fraternidad que el profe Seferino ya lo explicó de una forma maravillosa. Esa relación abierta tiene que estar basado principalmente en el amor y en la empatía. ¿Para qué la empatía? Para hacer justamente lo que el Señor nos pide, esa común unión con mis hermanos, ver sus necesidades, aprender de ellos y hacer lo que Él quiere que seamos, una comunidad de hermanos. Amén. Amén. Yo lo resumiría de esta manera, mirarle al otro como Dios me mira, porque Dios me mira con amor, con misericordia, con respeto, y si yo le miro de esa forma al otro, estaría actuando como un hermano, teniéndole en cuenta como un hermano, respetándole como hijo de Dios, amándole y reconociendo que es tan valioso y necesario así como yo también. Muy bien. La relación entre los discípulos definí con una palabra que es reciprocidad, en donde tenemos que dar para recibir y no esperar recibir primero para poder dar aquello. O sea, tener esa ayuda desinteresada y no precisamente ser o querer ser la estrella, la figura de la obra, sino
achicarnos, a bajarnos, ser humildes, así como lo fue nuestro Salvador, que siendo Dios se hizo hombre, se achicó, y eso nos enseñó la humildad, no solamente en palabras, sino en obras. Entonces, yo, ser humano, que soy hijo, soy una criatura de Dios, ¿por qué me voy a creer la gran cosa en ese sentido? O sea, que debo de ser humilde para que en la comunidad haya esa fluidez, esa armonía dentro de la comunidad. Amén. Amén. Yo comparto la idea de Ana Belén. Qué bonito realmente sería la vida si todos pudiéramos vernos como Jesús nos ve, ¿verdad? Como el Señor nos ve a cada uno de nosotros, sería muy diferente todo, ¿verdad? Y según mi punto de vista, la relación en comunidad debería ser de unidad, de confianza, de amor al prójimo, de ese celo bueno entre las cosas del Señor, del celo bueno entre los hermanos, de ser solidarios los unos con los otros, también tener coherencia con nuestra vida, ser coherentes los unos con los otros, y por sobre todo las cosas saber nuestro lugar, saber que nosotros estamos para servir al Señor, que tenemos una vida pasajera y que lo poco que tenemos en esta vida tenemos que aprovechar para hacer las cosas bien, para servir bien al Señor, y como Él mismo nos pedía, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces, trabajar de esa forma, vivir de esa forma con la comunidad, ¿verdad? Estando en unión, estando en comunión, y siempre siendo honestos también los unos con los otros, para que el Señor, cuando llegue en su momento, podamos recibir nuestra recompensa allá en el cielo, y no esperar que recibir nuestra recompensa acá en la tierra, porque dice el Señor en su palabra que el que recibe aquí, ¿qué más va a esperar en el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esperar nuestra recompensa y nuestro fruto allá en el cielo, hasta acumular tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces, creo que eso es lo que sería, como teníamos que vivir en comunidad los discípulos, ¿verdad? Amén. Para contestarle la pregunta, yo quería hacer mía las palabras del Papa en su exhortación Evangelii Gaudium, que dice: no a la guerra entre nosotros, dice el Papa, y que todos estamos en un mismo barco y pidamos la gracia de alegrarnos de los frutos ajenos. Yo veo mucho eso en nuestras comunidades, que muchos están celosos por el éxito de otros, ¿verdad? Y lo que sucede es que causamos división entre nosotros, y eso escandalizamos a las personas que no creen, y desfiguramos, por decirlo así, el rostro de Jesús. Entonces, la relación que debemos tener entre hermanos es, en primer lugar, unidad, paz y alegrarse por el éxito de los frutos del otro. Respondiendo a esta pregunta también, yo creo que qué relación debería haber entre nosotros como servidores, discípulos, es la relación del amor. Ese amor de la cual la primera carta de San Juan es muy clara, ¿verdad? En todos sus capítulos es muy de lleno. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues bien, se define también de esa manera, ¿verdad? Y Dios es amor. O sea que si vivimos en Dios, vamos a vivir en el amor. Y vamos a verle al otro como mi hermano. Entonces, esa relación de hermanos es lo que debe haber entre nosotros. Y bueno, hay hermanos que son diferentes, pero ahí entra la madre a tallar. Para la mamá nunca hay un hijo feo. Siempre el hijo es lindo. Inclusive ese más feo es el más querido a veces. Entonces, esa es la iglesia, y nosotros somos los hijos. Y entre hermanos debemos de valorarnos, esa relación de valorarnos y amarnos por sobre todo. Un gran compromiso llevo esta noche. Realmente, muy, muy lindo, englobando un poco todo esto que hemos compartido, ¿verdad? Hemos visto en esta lectura, ¿verdad? El compañerismo que existía entre ellos, el servicio por sobre todas las cosas, ¿verdad?
Justamente estaba leyendo ayer cuando un monje dice, vio que su comunidad se estaba enfriando, ya los monjes salían, no venían más jóvenes para alabar, cantar al Señor. Entonces se fue junto a un obispo, un santo obispo, a presentar su problema, ¿verdad? Y le preguntó si qué podía hacer. Y este santo obispo le dice, y nada, solamente te quiero decir que ahí en tu comunidad Jesús está disfrazado en uno de ustedes. Está disfrazado. Y él se fue y le comentó a su comunidad eso, ¿verdad? Entonces todo el mundo pensó, ¿será este? ¿Será aquel? ¿Será el jardinero? ¿Será él? Entonces comenzaron a tratarse realmente y a tratarle a la otra persona. Y bueno, este será Jesús. Entonces él le trataba de la mejor manera posible, ¿verdad? Y le servía, ¿verdad? A esa persona, ¿verdad? Como si fuera Jesús mismo. Y bueno, ahí comenzó a florecer nuevamente la comunidad, dice, ¿verdad? La fraternidad, la oración y recibieron otra vez muchas vocaciones. Entonces, poder ver al otro, al Señor, ¿verdad? Es fundamental. A veces esto se nos escapa un poco, pero qué lindo esto, ¿verdad? La fraternidad, ¿verdad? Muy bien, queremos terminar entonces esta segunda parte de nuestra lección divina, que es la meditación. Agradeciéndole a nuestra Madre, María Santísima, la Madre de la Palabra. Y le queremos saludar a ella con el saludo del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda escritura es inspirada